y sin participación ciudadana, nada menos. Y en el final, bueno, este mensaje que todos hemos visto acerca de la necesidad del desarrollo sustentable. Ahora bien, si lo pensamos en términos económicos, ¿es posible el famoso desarrollo sustentable? ¿Ecología y economía van de la mano? Linda pregunta, me tiras. Gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes que nada, quería hacer un pequeño aporte a lo que contó Antonio del derrame de Magdalena. De hecho, una vuelta fuimos juntos a ese lugar. Y además de todo lo que describió Antonio, yo quería destacar la decisión política que en su momento adoptó el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Nación. El derrame ocurrió en 1999. Duhalde era gobernador de la provincia de Buenos Aires y Menem todavía era presidente de la Nación, de no querellar a la empresa Shell. Es decir, el Estado Nacional y el Estado Provincial decidieron no ser querellantes. Esto es una decisión política y, por supuesto, una decisión económica, en el sentido de no someter a una empresa que claramente había sido generadora de un daño a la obligatoriedad de remediar ese daño. El Estado, insisto, tanto de la Nación como de la provincia decidieron no querellar a esa empresa. Esto es una decisión política. Y me sirve como introducción para señalar, en primer lugar, que yo soy profundamente pesimista, y en segundo lugar, que creo que la mayor parte de los discursos que se sostienen desde lo oficial, muchos de ellos con buena intención, para establecer esta dicotomía entre preservación o depredación, como si fueran necesariamente dos caras de monedas distintas, creo yo que es una clara opción falsa. En primer lugar, si me disculpan la soberbia, no soy literato ni muchísimo menos, quiero definir lo que es un oxímoron. Un oxímoron es el uso de dos conceptos opuestos en la misma expresión, que constituyen un tercer concepto que por lo tanto no tiene sentido. Por ejemplo, lluvia negra, nieve negra, es uno de los ejemplos que habitualmente se da. Inteligencia militar es uno que dio en su momento algún escritor. Para mí, desarrollo sustentable es un oxímoron, y voy a tratar de explicar brevemente por qué. Es decir, algo que aunque se lo enuncie como la solución, creo que lamentablemente deja de tener sentido. Y deja de tener sentido porque la decisión va para otro lado. Voy a citar a dos pensadores que respeto mucho. Uno es un argentino que es Tomás Maldonado, que dijo: si las cuentas con la sociedad no son exactas, tampoco lo son con la naturaleza. Por lo tanto, si tenemos una sociedad injusta, estructuralmente injusta, y que recoge los beneficios de la naturaleza principalmente hacia un sector determinado y con una modalidad determinada de extracción, como decía Rulli al comienzo, está claro que el vínculo de esa sociedad con la naturaleza va a ser absolutamente enfermo. Y después un economista español, José Manuel Naredo, que decía que los verdaderos problemas surgen no tanto de la dificultad del tema en sí, como de las trabas que impone el status quo mental e institucional para abordarlo con todas sus consecuencias. Voy a poner un ejemplo, que lo iba a decir más adelante, porque creo que viene a cuento de esto último. A colación de la Semana Santa, la Presidenta de la Nación lanzó un programa que se llama Pescado para Todos. No sé si lo vieron en algún momento en la televisión, y que dio el puntapié inicial de ese programa yendo a comprar 750 gramos de merluza para que todos pudiéramos consumir merluza para la Semana Santa. La merluza en Argentina está no solamente en franco deterioro, sino que está al borde de pasar a ser una especie en riesgo de extinción en la Argentina, claro está. No es que se va a extinguir la merluza en el planeta, pero el stock de merluza en la Argentina está entrando en un estadio que, como decimos los biólogos, lo hace insustentable desde el punto de vista productivo. Es decir, que la extracción de merluza, una vez que el stock productivo baja a un determinado umbral, pasa a ser completamente nociva porque no se reproduce la cantidad de ejemplares necesarios para que siempre se pueda extraer una determinada cuota. El autor intelectual y científico de esta idea es ni más ni menos que el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, el INIDEP, que está en Mar del Plata, y que pertenece al CONICET, que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Es decir, un instituto que depende del gobierno nacional le está diciendo al gobierno: señores, no saquen más merluza porque no hay más, porque dentro de X tiempo no va a haber más, y fija un stock máximo
un techo máximo, de extracción del orden de las 210.000 toneladas anuales. En ese mismo momento que la presidenta anuncia el programa Pescado para Todos, la Secretaría de Pesca de la Nación establece para el año 2011 que la cuota de extracción de merluza es de 300.000 toneladas anuales, es decir, un 50% más que lo que está diciendo un organismo que depende del propio gobierno y que es un organismo científico. Esto es lo que yo llamo una traba del statu quo mental, porque se supone que la merluza es eterna. Y ya que hablamos de antecedentes vinculados con la merluza, recordemos quién fue el que liberó la forma de comercialización de la merluza, de tal modo que puso al borde de la extinción por primera vez en la historia de la Argentina a esta especie al comienzo de los 90, Felipe Solá, cuando fue secretario de Agricultura, y en el marco de un proceso de liberación de la economía, permitió que capitales extranjeros vinieran directamente a depredar la merluza, y el stock de merluza llegó al borde de la extinción. Solamente lo reparó la salida de la convertibilidad, pero no porque lo deseara, está claro. Dos frases de un señor que es insospechado de ser ni socialista, ni de izquierda, ni nada por el estilo, que es el inglés Nicholas Stern, que escribió un trabajo, fue ministro de Economía de Inglaterra durante el gobierno de Tony Blair, y escribió un trabajo muy serio sobre las consecuencias económicas del cambio climático y sobre cómo sería o no posible detener las consecuencias del cambio climático o afrontarlas desde el punto de vista económico. Nicholas Stern dijo: la crisis climática es el mayor fracaso del mercado de la historia de la humanidad. Está hablando un señor desde el capitalismo. El capitalismo, que desde mi modesto punto de vista es ya de por sí un fracaso conceptual, aún ha fracasado más porque ha puesto a su base de sustentación, a su base que permite la reproducción del capital, que es la esencia del capitalismo, al borde del colapso. Es decir, ni más ni menos que al planeta. Porque aclaremos, no se trata de salvar al planeta, se trata de salvar a la humanidad, porque el planeta se salva. El día que nosotros desaparezcamos, el planeta como tal, como objeto astronómico va a seguir existiendo. El problema es que como base de sustentación de nuestra posibilidad de reproducción va a modificarse. Y la segunda frase de Nicholas Stern también me parece bastante interesante y habla de un intento de, entre comillas, salvar el planeta dentro del capitalismo, cosa que para mí es bastante infructuosa. El mercado estaba fallando a la hora de fijar precios porque los productos no incluyen los costos de las emisiones contaminantes que se generan en su fabricación. Utilicemos el cambio climático como brevísimo ejemplo. ¿Por qué no se soluciona el cambio climático y si, por ejemplo, entró en vías de solución el agujero de ozono? Muy sencillamente porque el agujero de ozono, el agujero en la capa de ozono, estaba provocado por un elemento que encontró un sustituto en el mercado. Los clorofluorcarbonados encontraron un sustituto en el mercado y el mercado logró revertir en buena medida esa situación porque podía seguir consumiendo con otro producto similar. En el caso del cambio climático, los sustitutos, las energías renovables, no tienen el valor de mercado que justifique la existencia de los lobbies como el petróleo, el nuclear, el gasífero, etcétera, etcétera, las redes de estaciones de servicio, bla, 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 bla. Otro ejemplo, que al comienzo lo citó Al-Passarruli y simplemente le pongo un número. La Comunidad Europea fijó para el año 2020 que el 10% de las naftas tenían que tener biocombustibles, que tenía que llegar al 10% de piso la cantidad de biocombustible que había que integrar a las naftas. Eso significa ni más ni menos que entregar directamente a la fabricación de biocombustibles 69.000 kilómetros cuadrados anuales de producción agrícola, un tercio de la superficie sembrada de la Argentina, destinada solamente a que en Europa se llene el 10% de cada tanque con biocombustibles. Y respecto de lo que decía Stern, preguntémonos simplemente por qué es tan difícil terminar con la era del petróleo. Porque el petróleo está subsidiado. El mayor ejemplo de subsidio hacia el petróleo fue el derrame del British Petroleum de hace muy poco tiempo. Lo ha subsidiado Estados Unidos, más allá de que indudablemente le van a aplicar una multa extraordinaria y va a pagar una multa, etcétera, etcétera. Pero la concepción de que sigamos explotando petróleo para mantener estos niveles de energía, total, si hay un derrame de esas características, el sistema lo absorbe, es una forma de subsidiar la producción de petróleo. Todo ese dinero destinado al subsidio de energías renovables, la eólica, solar, o la que a ustedes se les ocurra, haría estallar positivamente
a estas energías y les daría rango de producto en el mercado, que hoy no lo tienen, y la excusa de que la energía solar, la energía eólica son caras, no están desarrolladas, todavía les falta, etcétera, 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 se achicaría muy rápidamente en el momento que todos los subsidios que están destinados al petróleo fueran en esa dirección. Insisto, no lo digo yo, lo dice Nicolás Stern, y lo dijo Al Gore. Al Gore explicó que el capitalismo está fracasando porque precisamente no logra trasladar los subsidios que hoy tienen el petróleo, porque nadie paga la contaminación que está generando el petróleo, y no se trasladan a las energías renovables. ¿Por qué los problemas ambientales no se solucionan? Porque la realidad es que todos hablamos de que hay que solucionar los problemas ambientales, pero mientras hay cada vez más gente, o somos cada vez más los que supuestamente estamos preocupados por el tema ambiental, los problemas ambientales no se resuelven. Esto es un dato. Voy a exponer muy brevemente 3 o 4 puntos que hacen a la hipótesis de por qué los problemas, a mi hipótesis de por qué los problemas ambientales no se resuelven. Punto 1. Marx decía que la sociedad solo se plantea aquellos problemas que puede enfrentar, aquellos problemas a los que la sociedad le ve solución y cree que tiene una solución. La pobreza no es un problema que la sociedad crea que tiene solución, porque le han vendido a lo largo de 2000 años que la pobreza es intrínseca a la conformación de una sociedad. Por lo tanto, no tiene solución, no es un problema a solucionar. Lo mismo está pasando hoy con el medio ambiente. Esto es así. Tenemos que tratar de no depredar, tenemos que tratar de tener economías más sustentables, tenemos que tratar de, pero todos tenemos internalizado en nuestra cabeza que no se puede tener progreso si no se contamina, que no se puede generar crecimiento si no se destruye. Por lo tanto, para la sociedad, y apelo a Marx para esto, el problema ambiental no es un problema que se pueda solucionar. Desde la conciencia, todos decimos, hay que generar conciencia para resolver los problemas ambientales. Una cita de Ross Gelfand, que es un periodista estadounidense que ganó Pulitzer por el tema de cambio climático, que dice: la sociedad que no se siente responsable, culpable, ni capaz de solucionar el desmadre, está hablando del cambio climático, reacciona con una indiferencia funcional y complementaria a la falta de compromiso de los poderosos. Por lo tanto, seguir invocando que la conciencia nos va a resolver el problema ambiental es simplemente seguir tirando consignas a la basura. No porque la conciencia no sea necesaria, sino porque la suma algebraica de las conciencias individuales no hace a la conciencia colectiva. Desde lo tecnológico siempre se dice, bueno, resolvamos el problema tecnológico hasta que no se consiga la manera de entender cómo funciona tal cosa y tal otra. Bueno, eso ya no va más. Edgar Morin lo dijo muy claramente. Cada fenómeno de contaminación tiene su solución. Por lo tanto, no es un problema de solución tecnológica porque no se va sobre los problemas ambientales a solucionarlos. No pasa por ahí. Es un problema de organización de la sociedad, de la relación sociedad-naturaleza. Pensemos 2 segundos en el tema del riachuelo. Estamos todos discutiendo cómo solucionar el problema del riachuelo. Antonio ha escrito de las mejores cosas que se han escrito sobre el riachuelo, lo ha estudiado a fondo, yo he hecho mi parte pequeña al respecto. Hoy se está discutiendo desde la justicia cómo limpiar el riachuelo. Mi pregunta, que no la he escuchado prácticamente en ningún lado, mi pregunta muy sencilla es: limpiarlo no es un problema. Si es una cuestión tecnológica, hay cómo hacerlo. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué se va a limpiar el riachuelo? ¿Cuál es el objeto de esa cuenca? ¿Qué se pretende hacer? La idea es que la cuenca quede igual, pero un poquito más limpita, para que Shell pueda volcar un poquitito menos de lo que vuelca simplemente, y para que las 3.000 o 4.000 industrias que contaminan la cuenca estén más o menos ordenaditas y controladitas con un inspector parado en la puerta, y queremos la misma cuenca, pero un poco más limpia. Esta pregunta parece que no existe. ¿Para qué se quiere limpiar el riachuelo? ¿Cuál es el objeto o cuál es la intención de surgir una nueva relación sociedad-naturaleza en esta ciudad completamente devastada desde el punto de vista ambiental? ¿Está esa discusión en marcha? No, porque solo se pone el énfasis en el plano de lo tecnológico. Y desde lo tecnológico sí, sin duda hay solución, pero por algo no se soluciona. Por último, desde lo institucional y lo político hay que dar más figuras, más comisiones, etcétera, etcétera. Ignacio Leukovich, íntimo amigo mío de toda la vida, sé que trabajó con Jorge bastante. Antes de morir hace unos años, yo trabajé unos temas con él, y esta es una frase de él. Dice: las figuras estatales, como están pensadas, no pueden lidiar con la alteración del planeta, pero no por escala, sino por la cualidad de los términos, porque desde lo estatal se piensa cuadrado.
Y el medio ambiente no es ni redondo, ni cuadrado, ni triangular, es otra cosa. Tiene una calidad distinta de pensamiento, es pensamiento complejo. Y desde el Estado el pensamiento complejo ha sido abolido. Por lo tanto, no se puede pensar lo ambiental desde la lógica cuadrada del Estado, lamentablemente. Ojalá encontráramos formas de organización estatal que pudieran dar con ese pensamiento complejo. Termino. ¿Por qué digo lo del oxímoron? Dos definiciones de la Real Academia Española: desarrollo, evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Dejémoslo ahí. Habría que hablar un rato con los académicos de la Real Academia. Sostenible, dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Lo de sostenible viene de la biología, de lo que les decía antes. Hay un bosque, se sacan 2 árboles y garantizamos que los 2 árboles crezcan en un tiempo que nos permita sacar otros 2 árboles y el bosque quede intacto. Eso no es posible trasladarlo a la economía. No existe eso en la economía. La economía no piensa así. La economía piensa, al menos en la economía capitalista, y no tengo tiempo, pero en otro momento puedo hablar lamentablemente con cierto dolor de la economía socialista, de lo que fue el intento fracasadísimo de la economía socialista de la Unión Soviética, también piensa mal el problema ambiental, porque lo piensan como que simplemente la naturaleza es un lugar a donde uno va y saca y extrae lo que necesita, y ese pensamiento no ha sido logrado modificar, lamentablemente. Por eso lo del desarrollo sostenible, que según la Comisión Brundtland es la que satisface las necesidades de generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras, etcétera, etcétera, es hermoso como concepto, pero es falaz. Y voy a dar una definición del gran pensador argentino latinoamericano Antonio Brailovsky, que me la cedió muy gentilmente en un mail cuando yo comenté que iba a decir que esto era un oxímoron para mí, y él me dijo que no era un oxímoron sino un oxilanús, en un chiste muy conurbanístico. Y la definición de Antonio, que me la apropié, es que el desarrollo sustentable es un oxímoron porque es una proposición notoriamente falsa que por razones políticas es necesario sostener para evitar males mayores. El problema es que estamos en un sistema en donde lamentablemente, por lo menos para mí, esto no tiene solución. El problema es que eso no genera todavía posibilidades de un recurso operativo para modificar ese sistema. Ojalá en algún momento lo encontremos. En función del descubrimiento súbito de un nuevo recurso natural, nuestros países podrán salir del atraso, podrán hacer el gran salto industrial que siempre nos han prometido y llegar a desarrollarse o alcanzar o acortar las distancias con los países desarrollados. El excedente como magia está ligado a esta concepción. Algunos hablarán de estado mágico, para aplicarlo al caso de Venezuela, país petrolero por excelencia. Alberto Acosta, un economista ecuatoriano, habla de la maldición de la abundancia. Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales, para mostrar precisamente esta relación intrínseca entre paradigma extractivista y pobreza, porque en definitiva asistimos a un momento de distorsión de la estructura productiva por un lado y de deterioro flagrante del medio del ambiente. Es decir que en realidad este mito del excedente y esta idea de que la naturaleza no es solo una canasta de recursos o un capital, sino que además se ha dado, estamos dotados de manera muy generosa por ella, creo que lo que hace es consolidar una suerte de ilusión desarrollista en nuestros países que es explotada discursivamente, sobre todo en tiempos de crisis internacional, por nuestros gobernantes. ¿Qué quiero decir con ello antes de pasar a los debates? Que el extractivismo no es un destino. No es que América Latina está condenada a exportar naturaleza, como lo ha hecho históricamente. El extractivismo es una opción política y es una opción civilizatoria que condena a nuestros territorios y a nuestras economías. Y que lo hacen los gobernantes en nombre de las ventajas comparativas o de los límites del capitalismo actual. Y eso efectivamente es algo que hay que cuestionar. Hay que cuestionar mucho de lo que tiene que ver con los sentidos comunes, como también acá decía Sergio. En ese contexto, en América Latina, yo les decía al inicio, encontramos que hay una serie de movimientos sociales y organizaciones ambientalistas que hoy en día cuestionan abiertamente el paradigma extractivista que se acopla con
los gobiernos progresistas, no solo con los gobiernos neoliberales. Y en ese sentido incluyo a Ecuador, a Bolivia, a la Argentina, a Venezuela, a Brasil, más allá de las diferencias que podamos encontrar. Sin embargo, creo yo que pese a que no hay un debate societal sobre estas cuestiones, sí se ha comenzado a abrir un debate en ciertos países, como por ejemplo en Ecuador, medianamente en Bolivia y muy poco en nuestro país. Y ese debate reenvía a 3 puntos fundamentales. Uno de ellos, que en realidad ese es un largo debate porque tiene un derrotero muy extenso, tiene que ver con la crítica a la noción misma de desarrollo. No se acepta más la noción convencional, ¿no?, de desarrollo, esta visión más bien productivista, que no es solo patrimonio de la derecha, es patrimonio de la izquierda también, como bien decía Rulli en sus escritos. La izquierda partidaria y la izquierda nacional popular han sido sumamente productivistas y desarrollistas. La izquierda tiende a creer mucho más en la expansión de las fuerzas productivas antes que, digámoslo así, en la lucha de clases. Entonces, hay también en ese sentido una noción de desarrollo muy anclada, inclusive en la izquierda, no solo en la derecha, que tiene que ver con el productivismo y que hoy se ayorna con un nuevo lenguaje. La mayor parte de los debates hoy en día entonces hacen la crítica a la noción misma de desarrollo y por eso mismo no hablan de desarrollos alternativos sino de alternativas al desarrollo. Y en ese sentido hay, creo yo, 2 cuestiones que debemos mirar bien en detalle, que no será el caso hoy. La primera tiene que ver con la búsqueda por parte de movimientos y organizaciones sociales de una nueva institucionalidad ambiental. Los escenarios políticos son bastante abiertos y dinámicos y en ese sentido a lo que asistimos es que hay una suerte de expansión de las fronteras de derechos. Yo sé que lo que digo es paradójico en la situación que efectivamente vivimos, pero, por ejemplo, la noción misma de derecho ambiental, los principios básicos del derecho ambiental están en nuestras legislaciones. Es cierto que no se respeta ni el principio precautorio ni el principio de prevención, pero está cada vez más incorporado. Con respecto a la minería, veamos el panorama en América Latina. Costa Rica prohibió la minería a cielo abierto el año pasado. Panamá derogó el código minero hace muy pocos meses, también con la idea de prohibir la minería a cielo abierto. Y en Argentina hay 7 provincias que prohíben, con la utilización de distintas sustancias tóxicas, la minería a cielo abierto. Y por supuesto está, por ejemplo, en el caso de la Argentina, la ley de protección de los glaciares. La ley de protección de los glaciares sentó un punto de inflexión, es el primer país además que tiene una ley similar y protege o tiende a proteger, porque todavía no es efectiva, ¿no?, el 1 o el 1,5% del territorio de toda actividad extractiva. Y sin embargo, para precisamente sancionar una ley de ese tipo, ustedes saben todo lo que hubo que atravesar: el veto presidencial, el lobby de las mineras y hoy en día el amparo de la Barrick Gold, por ejemplo, en San Juan. Sin embargo, la cuestión de la nueva institucionalidad ambiental es algo muy interesante de ver en los escenarios de conflicto hoy en día en América Latina. Es decir, hay una cuestión importante y es que los propios movimientos sociales están viendo que a través de la acción institucional también es posible avanzar en las luchas, apropiándose de los instrumentos legales más allá de los límites efectivos que existen. En ese sentido, en Ecuador, por ejemplo, hay, digamos, la voluntad por pensar o ir más allá de la institucionalidad ambiental y de crear una nueva naturaleza, podríamos decir, estatal. Por ejemplo, la Constitución, la nueva Constitución ecuatoriana, ha sancionado los derechos de la naturaleza. Eso también es algo muy novedoso. No se encuentra en ninguna constitución del mundo. Y esto quiere decir que para los ecuatorianos que tuvieron la Constitución, que sancionaron la nueva Constitución, la naturaleza es sujeto de derechos. Es sujeto de derechos y como tal debe ser respetada, tiene derecho a ser defendida y tiene también derecho a la regeneración y a la restauración. Ese es un tema muy importante, lo de los derechos de la naturaleza, porque está ejerciendo una influencia también en el resto de los movimientos sociales en América Latina. Mismo en Ecuador, más allá de la lógica política propia de Rafael Correa, que es una lógica neodesarrollista, tal como la encontramos en Bolivia o
mucho más vinculada a un modelo transnacional en Perú y en Argentina. Mismo en Ecuador, por ejemplo, hay cuestiones o experiencias muy innovadoras como la del Parque Yasuní. En Yasuní, por ejemplo, es un parque, el parque más biodiverso del planeta, y lo que se ha propuesto en Ecuador es mantener el petróleo crudo en tierra, no tocarlo, para precisamente en ese sentido alimentar o contribuir a la creación de un nuevo modelo de desarrollo. Tercera cuestión, y con esto termino. Hay una pregunta que recorre hoy en día movimientos, organizaciones sociales e intelectuales, creo yo, que estamos tratando de desarrollar una mirada regional sobre estas problemáticas, y es cómo pensar escenarios de transición y una salida del extractivismo. Ese es un tema que hoy se está discutiendo en Ecuador. En Perú se están discutiendo escenarios de transición, fíjense ustedes. Las organizaciones sociales firmaron una declaración que dieron a conocer a todos los candidatos, ¿no?, a la presidencia, precisamente para pensar escenarios de transición, cómo salir de un extractivismo depredatorio y, a través de distintas fases y políticas públicas, dirigirse hacia un extractivismo más sensato para, en un horizonte estratégico, determinar, o en todo caso, apuntar a una suerte de extractivismo indispensable. Eduardo Udinas, que es un colega uruguayo, es uno de los que más ha trabajado en esta dirección, sobre todo junto con organizaciones sociales. Y es interesante porque el planteo precisamente consiste en afirmar que no es desde el desarrollo convencional, sino desde las alternativas al desarrollo que es necesario pensar esta salida del extractivismo, pero la transición efectivamente sí implica desarrollos alternativos, implica políticas públicas que poco a poco o paso a paso le pongan un límite a la producción extractivista, umbrales al consumo ostentatorio, y también piensen articuladamente la cuestión ambiental con la cuestión social. Pero por sobre todas las cosas, lo que se está tratando de pensar en América Latina es la idea de transición en un contexto en el cual lo esencial es tener en cuenta un pensamiento o un horizonte emancipatorio, ¿no? Es decir, pensar otro modelo de sociedad, una sociedad más justa, una sociedad equilibrada, aquello que los pueblos campesinos indígenas denominan dentro de la cosmovisión andina el buen vivir, es decir, un horizonte emancipatorio que en ese sentido implique claramente un equilibrio sistémico y una salida de una visión depredadora en relación a los recursos naturales. Ese es el gran desafío. No es fácil la discusión, recién creo yo que se ha iniciado en América Latina, esperemos que pronto sea... Los radiactivos haciendo guerra, desparramando petróleo solo para iluminar la bóveda celeste, sin ningún beneficio para la sociedad. Bueno, todo lo que sea empezar en serio ajustes tecnológicos para bajar los niveles de despilfarro, yo creo que es un primer paso. A partir de ahí, bueno, hasta donde podamos llegar, pero trabajar sobre la noción de parar el despilfarro. Muchas gracias. Maristela. Sí, es una pregunta complicada porque en realidad yo creo que estamos en un momento de un cambio cultural importante, ¿no? Con respecto a la cuestión ambiental, más allá de que nuestros políticos y en términos ideológicos tengan también una dificultad ahí para hacer una lectura de la cuestión. Y yo creo que eso está ligado precisamente a la gravedad de la crisis, ¿no? La gravedad de la crisis, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis climática, y lo que vive la gente en los territorios también, que es el deterioro de su nivel de vida, y en el caso de estos megaproyectos que desembarcan de la noche a la mañana, es la destrucción lisa y llanamente de un estilo de vida presente y por supuesto futuro, pensando en las generaciones que vienen. Entonces,
Uno diría, en términos de horizonte utópico, uno habla de buen vivir y habla, por supuesto, de cambios en los patrones de consumo, ¿no? Porque efectivamente no se trata solamente de extracción y de apropiación de los recursos naturales, sino de un modelo de individualista o de un modelo de consumo a nivel global, planetario, que efectivamente está inextricablemente ligado a la producción y el consumo. Y ahí hay problemas, creo yo, ¿no? Ahí realmente hay mucho problema y hay mucho aprendizaje para hacer, porque si en la transición tenemos que pensar en términos de control, de monitoreo, de moratoria, en el futuro tenemos que pensar en austeridad, escasez, ¿no? Ligadas al nivel de vida. Entonces, ahí efectivamente hay un gran desafío para el pensamiento y para toda la humanidad, porque implica pensar la relación con la naturaleza, ¿no? Desde un lugar absolutamente diferente. Jorge, ¿podríamos conocer qué significa para vos progresar hoy? ¿Qué significa el progreso, el bienestar hoy? Y dar un paso adelante cuando estamos frente al abismo, ¿no? Estamos frente al abismo y te dicen un paso adelante. Bueno, es eso, ¿no? Y yo creo que yo hablé de los límites. Por primera vez la naturaleza nos está poniendo límites muy fuertes. Esto no había ocurrido. Entonces, vuelvo al tema de los paradigmas. Nosotros hemos sido formados, y la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, pensando que la sociedad humana cambiaba por sus contradicciones internas. O sea, hay muchas contradicciones en las que hemos creído, pero digamos, el proletariado y la burguesía, ¿no? Esas contradicciones, la lucha interna, eso permitía procesos de cambios. Bueno, muchos ecologistas en el mundo estamos pensando que eso ya no se da más. Y eso nos tiñe de un cierto pesimismo. Porque realmente, claro, si nos preguntamos como Sergio, ¿la gente realmente quiere cambiar esta sociedad? Cuando yo voy por el conurbano bonaerense y veo a la gente que toma la gaseosa, abre la ventanilla y la tira para afuera, me doy cuenta que no. Y cuando me despierto en la mañana y a lo largo de la cuadra de mi chacra veo que hay 5 o 6 bolsas de basura de los que venían hacia el centro del pueblo y la fueron arrojando, me doy cuenta que no. Es muy duro esto, es muy duro. Y entonces, ¿dónde están las contradicciones? Esta es la pregunta. Las contradicciones vienen de afuera. Ahora la contradicción nos la impone el planeta. Lo que hay que estar es preparado para el cambio. ¿Se entiende? Fukushima u otras situaciones catastróficas nos van a crear los escenarios en los que podemos actuar. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados para actuar, porque todos los escenarios que tenemos por delante son de desastres. Algunos más terribles que otros. Algunos son extremadamente terribles y otros son más o menos, Es decir, muchos países se están inundando, países insulares, ya se sabe, dejan de existir. O sea, lo que está pasando en Japón es nivel 7 Chernóbil. Apenas han evacuado 20 kilómetros y ahora descubren que hay muchísima gente que ni siquiera se fue de sus casas. Es una locura total. Es una locura, es una insensatez total sobre la falla del Pacífico, una falla volcánica, y después de la experiencia de Hiroshima y Nagasaki construyeron 54 centrales nucleares. Entonces, yo creo que el tema sería cómo prepararse, ¿no? Y quiénes van a sobrevivir. Este es el tema. Yo creo, y acá de alguna manera en el espíritu de mis compañeros de mesa estaba esto, de que a mí me parece que van a sobrevivir los que sepan adaptarse, los que sepan adecuarse a la innovación creciente, a cambiar, a adaptarse a las nuevas situaciones, a una vida de mayor simplicidad, de autosuficiencia, de ser capaces de resolver esta confrontación, esta división terrible campo-ciudad, que yo tantas veces he hablado de las propuestas de producir cosas, y la gente me dice, bueno, pero usted me está hablando de cómo mis padres vivían cuando vivían en el campo. Sí. Y pero dice, yo vivo en la ciudad. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué solamente en la Argentina se da esta cosa brutal de que en la ciudad se vive con asfalto, con cloacas, con consumo, con supermercados?
cuando tenemos una megalópolis no podemos vivir en el campo porque el campo nos fumigan y nos matan, entonces podemos vivir en los márgenes y podemos vivir de otra manera y prepararnos para lo que viene, que va a ser muy duro, porque ya estamos en la etapa del petróleo caro, cada vez más caro va a ser, por más que lo subsidien, como decía Sergio, estamos en la etapa de las energías caras, carísimas, esto va a crecer. Y por otra parte, pienso yo que la declinación de la sociedad industrial ya comenzó y en 20 años muchos de los jóvenes que están aquí van a ver una sociedad que va a tener que volver al caballo de tiro en muchos aspectos y que va a tener que volver a contratar empleados de nuevo. El problema es que esa sociedad no tenga las formas autoritarias que muchos prevemos. Si no somos capaces ahora de resolver algunos temas políticos, va a ser muy dura la sociedad que viene. Muchas gracias, Jorge, Maristela, Antonio, Sergio, por la participación activa de esta noche, por el compromiso de tantos años y a ustedes también por la participación. Muchas gracias y buenas noches.